Voy, voy a poner mi video. Hola, buenas tardes, mi gente linda. Feliz lunes 27 de abril del año 2026. Ya iba a decir miércoles. Estoy tan Así la costumbre. acostumbrada que el conversatorio son los miércoles que iba a decir miércoles. Hoy es lunes. Bueno, hoy tenemos un cambio en este conversatorio porque de aquí en adelante vamos a hacer los conversatorios de los asuntos tributarios, van a ser los lunes. Porque, bueno, los miembros del comité no pueden los miércoles, o algunos de los miembros del comité no pueden los miércoles, entonces vamos a tener que hacer el conversatorio los días lunes, y bueno, hoy estamos comenzando entonces. Desde el último que lo hicimos en el mes de enero, entonces, bueno, estamos otra vez retomándolo porque, bueno, con el cierre, la zafra tributaria que generó tanto movimiento en el primer trimestre, entonces, bueno, estamos ahorita retomando este conversatorio, que por supuesto siempre tiene unos temas bien interesantes. Bueno, saludos a los chicos. Por aquí tengo en esta oportunidad, tengo al ex coordinador del comité, porque la nueva coordinadora ahora es Karen Ascanio, Correcto. pero no nos puede acompañar hoy. Así que nos acompaña nuestro ex coordinador, Víctor Amaya, y la que siempre también está con nosotros, Luisana Márquez. Gracias por estar aquí, chicos. Gracias por siempre apoyarnos. Bueno, también a todos, muchísimas gracias por atender a este llamado, atender a esta oferta que le estamos dando como, como un tema, pues, de los tantos que tiene la parte tributaria. Bienvenidos sean todos. Mi nombre, bueno, Amalia Torrealba, soy la secretaria de Estudio e Investigación del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Carabobo. Así que, bueno, le damos la bienvenida a todos y a todos los que están conectados. Por aquí tenemos la dinámica del conversatorio. Recuerden que deben mantener el micrófono en silencio para que podamos escuchar bien toda la ponencia que tienen los chicos, y luego utilizamos el chat. O sea, dejamos que avance un poco el tema, y luego entonces usamos el chat para hacer las preguntas. Eh, bueno, el nombre del tema, o el tema que tenemos para hoy, es alertas fiscales. ¿De qué tratan esas alertas? Vamos a hablar de la LOCTI y del deporte. ¿Y de qué alertas ustedes traen hoy para ver o sea, en qué nos debemos nosotros enfocar en este momento para esos tributos? Primero que nada, bueno, dar la bienvenida a nuestra coordinadora que está en el Ah, está virtual, sí, ok. está virtual, por situaciones, por supuesto, de trabajo, muchas oportunidades. Se nos complica a todos poder venir. Ujú. Quisiéramos todo el comité venir, pero bien estructurado está nuestro comité, suficiente, profesionales de calidad, Ay, de sí, verdad que claro que sí, sí. que Así es. nos permite dividirnos y estar siempre en rotación, ¿no? Nos Ujú. toca meses complicados, Gracias a algunos, Dios, yo creo que somos bendecidos aquí en Carabobo por ese sí, gracias. equipo tan preparado que tenemos. Sí, hablar del tema de temporada, porque estamos hablando del Locti es siempre temporada, Ujú. por supuesto, todos los meses temporada de Locti. Hablar de lo de AFEC, que estamos en la fecha, prácticamente casi fecha topes para esta declaración de una obligación que existe dentro del contexto tributario. Eh, Más que una obligación financiera, es una obligación social. Yo considero que desde el punto de vista social se formula esta normativa, ¿no? Pero vamos a presentar ¿cómo se diría? Nuestro material técnico que siempre nos usamos para apoyar y además les sirva a todos los participantes en el momento de las capturas de pantalla, ¿no? Que Exacto. también son interesantes tenerlas, ¿no? Y aquí entonces presentación desde el inicio, y para chismearme yo aquí coloco esto, ¿ok? Listo. Un conversatorio virtual sincrónico como todos los meses. Estuvimos de descanso, entre comillas, del virtual de febrero y marzo, motivado a la temporada tributaria. Pero siempre atento también en Sí, en los en los grupos. grupos, siempre Wow. dando respuesta a los grupos y Sí. sobre todo en UTR. nuestra unidad técnica de revisión, que por Sí, allí también pueden hacer sus consultas exactamente. a bien y con gusto nosotros desde nuestro comité.
estaremos apoyando a la unidad técnica de revisión, que igualmente, tanto Luisana como mi persona pertenecemos al comité de UTR, así como Yelixa Camacho y nuestra coordinadora también está incluida dentro de UTR, por supuesto, como coordinación. Sí, como un apoyo, Sí, como un como apoyo. apoyo. En cambio, nosotros tres, en el caso de Ujú. Yelixa, el caso de Luisana y mi persona, somos itinerantes ¿cómo se llama eso? Por guardia. Ahí me Exactamente. toca los viernes, no, no consulten los viernes. Viernes de Debiste descanso. haberlo visto. Sí, entonces, por supuesto, hablemos de esas alertas para fiscales, específicamente en LOCTI y deporte. Empezaremos conversando sobre el OPTI y posteriormente desarrollaremos lo que sería la parte de deporte. ¿Sí? Primero vamos a empezar con deporte, que es LODAFEC. La gente dice, ¿por qué veían un nombre tan complejo? ¿No? LODAFEC, ¿no? Ley Orgánica de Deporte, Educación Física y Educación Física, ¿no? De Ujú. Física y Educación Física. Y igual que estos días que emitieron una nueva ley, recordamos la famosa LOCACTEN, que es la Ujú. ley orgánica de las potestades tributarias, de potestades de administración de los estados y municipios, ¿no? Y ahorita salió una nueva que va a complementar la ley de simplificación, que entre sus siglas es LOCOTA, ¿no? Esas es las siglas de esa norma, pero indiferentemente de eso, es una aplicación para simplificar los trámites ante la administración y los mismos procedimientos en la administración pública en general, en todo su contexto. Ok. Empezaremos conversando de la LODAFEC. Por supuesto, esto entender que ambas leyes son contribuciones especiales de los cuales van direccionadas, en el caso de la LODAFEC, direccionada al cumplimiento del deporte, es decir, para aportar en la inversión del talento y la disciplina y salud en cuanto al deporte, ¿no? El desarrollo de cada una de ellas. Lo que estamos dejando nosotros como empresa, pues yo digo que es una contribución especial, pero más social que impacto económico, porque realmente el impacto económico es una de las que menos impacto económico tiene, ya que se deriva del beneficio o el crecimiento patrimonial de la entidad. Y es una de las que tiene menos impacto, pero ayuda en la sociedad, ¿no? Y parte de eso tiene que ver con nuestros muchachos, nuestros valores, lo que hoy en día somos Venezuela deportiva, ¿no? Que sí hemos crecido, gracias a Dios, no solamente por el aporte, por supuesto, que hacemos las empresas, sino también el financiamiento que hacen muchas otras empresas en cuanto a su aportación social, ¿no? Entonces, siempre generamos desde nuestro colegio y sobre todo desde nuestro comité entender hay un eslogan, ¿no? Cada empresa que cumple, impulsa a campeones y transforma vidas en nuestra Venezuela. A eso queremos apostar en este caso, que sería nuestra. Entonces empecemos a hablar un poco de la norma. Primero, entender que es una ley que establece cuáles son esas responsabilidades que tenemos nosotros como patrones en cuanto al cumplimiento del deber formal. Si está chiquitico, porque lo que vamos a hacer es una estructura. Nosotros aquí no venimos a dictar un curso, un taller de LOCTI ni de deporte, sino un esquema general de cumplimiento, entendiendo de que la mecánica de la obligación tributaria es a través del comportamiento establecido en su artículo 21. Nosotros no vamos a hablar de toda la norma, sino específicamente del ámbito tributario. Y el artículo 21 refiere que hay un compromiso por parte de las empresas que estén obligadas a la aportación de la estructura organizativa de lo que es la ley del deporte. Es una dimensión temporal, hablamos de una dimensión temporal, por supuesto, porque es permanente, es constante. Es decir, Ujú. no es que pague este año, el año que viene no, sino que dependiendo, por supuesto, de las responsabilidades. Es decir, debe ser incorporado dentro de las empresas como una planificación anual y debe ser incorporado como una planificación de aportación nacional. No es municipal, no es estatal, es un aporte nacional y debe ser incluido dentro de nuestros compromisos tributarios anuales, ¿okay? Y Ujú. además, por supuesto, nacionales. Eh, Tiene en primera instancia contribuir al desarrollo integral de la persona, en la sociedad, sobre todo en la parte de educación física, que es importante. Existen controles desde el punto de vista fiscal que debemos cumplir. Y esos controles los vamos a ir desarrollando en el temario que vamos a aplicar, ¿no? Disculpa, Víctor, una pregunta que no te la escuché decir. Ujú. ¿Estamos hablando de todas las compañías o estamos hablando de las compañías que están obligados? Ahora vamos a eso. Ah, Vamos ok. al bosquejo de Ah, entrada ok. de la norma y ahora Ok. vamos a desarrollar la Exacto. norma
está ¿ok? bien. Que es un principio, por supuesto, que debemos estar pendientes, siempre los principios que rigen las normas tributarias, Exactamente. que es importante, Ujú. establecidas en nuestra Constitución. Y este sistema nacional tiene un componente orgánico, porque es una ley orgánica, pero además de eso, por supuesto, tiene un componente social y un componente tributario. El componente tributario es el que vamos a nosotros a mezclar Ujú. dentro de esto, ¿no? Queríamos dar un abreboca de todo lo que es la estructura del sistema deportivo, que tiene que ver con todo el desarrollo de esas casas que se dedican, o escuelas que se dedican a la educación física y a la promoción del deporte. Venezuela ha crecido tanto en deporte, no es solamente por el aporte que hagamos nosotros como sociedad o como empresa, en este caso que somos los responsables, y vamos a hablar de esa responsabilidad que tenemos nosotros como empresa, y a partir de cómo y de cuándo, ¿no? Y esa es parte de la Ujú. estructura financiera. Pero sí Ok. entender que es una obligación establecida en una ley, que no es un capricho ni es un simple saludo a la bandera, es una obligación que existe. Y Ujú. esa obligación es la que vamos a evaluar en este momento, ¿no? Primero, el objeto del tributo desde el punto de vista, porque toda norma tiene un objeto, es financiar todo lo que es el área deportiva. Segundo, la base legal está establecido en nuestro derecho constitucional, establecido en el artículo 1 de esa norma. La Ujú. naturaleza es una naturaleza jurídica porque es una contribución especial, lo que llamamos parafiscal. Nosotros decimos los parafiscales, nosotros pensamos que los parafiscales se refiere únicamente a la contribución del INSES, a la contribución del Seguro Social, a la contribución del FAO, que bueno, desde el punto de vista jurídico no es un tributo, pero sí es una contribución. En el caso de la LODAFEX es una, igual que la LOCTI, es una contribución especial dividido o establecido para cumplir un objetivo. Es decir, eso no va a las arcas del Estado, ¿ok? No llega completamente a lo que sería a nuestro presupuesto nacional, sino va direccionado a algo importante, a algo específico en este caso. Entonces, entender que es una contribución especial y así la debemos catalogar nosotros dentro de nuestra estructura contable y fiscal, que corresponde a una parafiscalidad. No es un impuesto, sino una contribución y así debe ser registrada contablemente y así la debemos reconocer. Diferencias entre impuestos, tasas y contribuciones, eso lo pueden buscar ustedes Pero entonces va tranquilamente. dentro de los Eso parafiscales. va dentro de los parafiscales. Por Ok. eso a veces cuando nosotros aquí publicamos en Ujú. nuestro, por ejemplo, nuestro programa de formación tributario, Sí, parafiscales. Y exacto. entre los parafiscales se está incluido LOCTI, FONA, Deporte. Son Ujú. tres contribuciones especiales que dentro del contexto de la norma se considera que es parafiscal, no Ujú. es un impuesto, ¿okay? Porque a veces nos confundimos en el Claro, concepto en ese sí. caso. Entonces, naturaleza es de parafiscalidad, ¿no? En Ujú. primera instancia. Y ahora sí viene la parte de lo que tú señalabas ahorita, en referente a la parte tributaria, que es lo que, Ok. digamos, lo denso de nuestro comité, que es saber Bien. conocer cuál es ese hecho imponible, que es el hecho generador del tributo, por las cuales se causa el tributo, y Ujú. ese hecho imponible lo establece, por supuesto, aquellas personas jurídicas que realicen actividades económicas dentro del país. La condición para que se active ese hecho imponible es que la empresa haya percibido enriquecimiento neto, es decir, utilidad neta, después de impuestos sobre los 20.000 unidades tributarias. Es decir, una de las dos normas que quedan, que 20.000. manejan en orden de unidad tributaria, si agarramos 20.000 por 43, ok, Serían 860.000. 860.000. Aquí puse Pero poquito, ¿no? nada, nada, nada. Ay, Dios ¿Ok? mío, veinte Entonces, mil. ese hecho imponible, Estoy por corroborando. supuesto, es la realización de actividades económicas, como sea de aquellas empresas generadoras de riquezas, Ujú. ganancias u utilidades, conforme a lo previsto de la LOAFEC. ¿Qué considera la LOAFEC? La LOAFEC considera que aquellas empresas que hayan percibido enriquecimiento neto después de impuestos sobre la renta estarían obligados al pago de este impuesto. Además, eso, por supuesto, el sujeto activo donde debemos pagar no es en el CENIAP, no es en la alcaldía, no es en el piaje de la esquina, es específicamente a el órgano competente, que es en este caso el Ministerio del Poder Popular para Competencia en Educación Física, Actividad Física y Educación Física. Es decir, no es Ujú. que yo voy a agarrar y lo voy a depositar en la LOCTI o en la Luisana, bien claro en quién es el órgano responsable de la eh, Sí, recaudación tributaria en recaudación. ese caso. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Los sujetos pasivos, por supuesto, los sujetos pasivos son las personas jurídicas de carácter público o privado, empresas o entidades con actividades económicas
específicas y además que hayan desarrollado en Venezuela. Hay organizaciones, inclusive deportivas, que a pesar de que son organizaciones que no generan ningún lucro, porque son actividades sin fines de lucro, pero que, y eso es una cosa que es incongruente de organizaciones que tienen que hacer aportaciones al fondo a través de otra metodología, o cualquier otro, digamos, otro contribuyente que determine, por decir algo, una personalidad jurídica, como hablemos de firmas de profesionales, así como nosotros que somos contadores públicos y nos asociamos y insertamos dentro de nuestra actividad una actividad profesional, pero desde el punto de vista de enriquecimiento somos aportantes de la ley del ocio. ¿Okay? La base imponible, como lo refería anteriormente, es la utilidad después de impuestos sobre la renta en el ejercicio. Es decir, después del cierre de ejercicio, debo determinar cuál es mi utilidad después de impuestos. Y sobre ese monto, voy a pagar una alícuota referente que es del 1%. ¿Ok? ¿Y es la única condición? La única condición es que que sea tenga la persona utilidad. jurídica y tenga más de 20.000 unidades tributarias Wow. de enriquecimiento neto. Prácticamente casi nadie. Casi. Refrescate la cuenta, eran 86.000. 860.000. 860.000. Nosotros siempre hacemos referencia a cosas que nos gustan y en mi caso personal, yo soy chatarrero de música y muchas chatarritas, pero además me gusta comer también comida chatarra. Y el perro calentero que está en la avenida o en la autopista, en un día vende 860 perros a $1. Imagínate usted cuánta cantidad de ingresos tiene, por lo cual es aportante a la ley de lotes si está configurado como una personalidad jurídica. ¿Cuál es la metodología de cálculo que se establecería entonces en este caso? Mira, agarras tu estado de resultados histórico, nominal, porque no refiere distinto a la FONA, y determinas cuánto es la utilidad antes de impuestos sobre la renta que tenemos para hacer nuestra declaración. Es decir, el ítem bien definido de nuestra declaración de renta dividida en 4 partes, el ajuste por inflación, el ingreso menos los costos, menos las deducciones, y ahí te dice enriquecimiento neto contable antes de impuestos. Y después determinas impuestos. A eso le vas a restar el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio, vas a tener la utilidad contable después de impuestos sobre la renta y a eso le aplicas el 1%. Y ese valor es el que te va a inferir ya, ¿no? Entonces, las características principales de esta norma, por supuesto, es periódica, lo general, lo diseñaba al inicio, de que se calcula y se determina al cierre de ejercicio. Es obligatorio cumplimiento y exigible por el Estado, porque existe una ley que así lo consagra, ¿no? Tiene una característica por ser una contribución que es de naturaleza y de destino propio, es decir, es para algo específico. No pueden tomarse esos recursos que en una oportunidad inclusive se hablaba de la recaudación de algunos tributos, es una norma que está todavía, que está estructurada de que ahí la administración tributaria se hará de un porcentaje de las aportaciones que se reciban de algunos tributos, entre los cuales estaba deporte, FONA y deporte. Deporte, FONA y FONA. Esa norma existe y está, pero todavía no se ha estructurado. Bueno, no, desconozco hasta este momento si realmente existe ya el traspaso de ese porcentaje determinado en esa ley de estos aportes. Contraviene lo establecido en la misma norma, porque la misma norma refiere que es destinado exclusivamente para la actividad de educación física. Si se deriva y se moviliza esos fondos a lo que llamaban el fondo negro primero establecido en esa norma, estaríamos entonces cambiando lo que es el paradigma de la ley y el paradigma de las normas tributarias, para cuáles fueron concebidas y para cuál fue el objeto que se perseguía en este ¿Por caso. qué estamos viendo la presentación de esa forma? Ah, bueno, porque la estoy viendo más grande para que la vean. Y ahí la Ajá, pero no, están aquí comentando de que no ven la completa. Ahora sí la van a ver completa. Está aquí para que la vean completa ahorita. ¿Okay? Entonces, si hablamos, yo le voy a presentar aquí la parte matemática primero. ¿Ok? Y el ejemplo no práctico. lo veíamos bien después. Ajá, el ejemplo práctico, ya se los voy a presentar para que lo vean nuevamente. El ejemplo práctico es así como sencillito, ¿no? La utilidad antes de impuestos, 1.000.000 de bolívares, 300.000 bolívares de impuestos causados. Determino la utilidad base para el cálculo del ODAFEC, que es el 1%, y al multiplicarlo, esa es la contribución en el aporte, digamos así, dice contribución deportiva, ¿no? Pero es la contribución de la LODAFEC en este caso. ¿Okay? Entonces, esa base económica debe reflejar la verdadera. Y esta sí, yo sí pudiese decir que esta norma sí mide la capacidad económica del contribuyente, porque voy a aportar en la medida en que yo tenga disponibilidad, distinto al óptimo.
Lofty, y Sara lo va a conversar bien claro, Lofty tiene una característica particular que así la empresa gane o pierda. Si la empresa gana o pierda, tiene que aportar Lofty. En cambio, la ley del deporte, Porque bien tiene otra estructurada, base para el tiene cálculo. bases distintas. Ujú, ¿Ok? Entonces, esta particularidad de esto me da a mí la oportunidad, yo ujú, como empresa, de poder aportar en base a mi capacidad económica, que es uno de los principios que rige claro. nuestro sistema tributario. ¿Ok? En este caso, por supuesto, ya cerrando un poco todo lo que es el esquema de lo que hemos desarrollado hasta ahorita de esta norma, entendemos que es al cierre de ejercicio, es decir, que es anual, es continua, es decir, después que usted realiza su primera declaración, todos los años tienes que hacer la declaración. Si te da aportación, aportas el porcentaje que te corresponde, el ¿Y 1%, a partir de qué momento? Del momento en el momento que que tiene la tienes, utilidad. ajá, en este caso. Y si en el próximo ejercicio usted tiene pérdidas, igualmente debe realizar una declaración informativa, es decir, que por tanto es continua. ¿Ok? Es decir, debemos seguir declarando en forma continua, no eventual, no es cuando me toca, es que voy a declarar, no, se va a declarar siempre, es importante, ¿no? En esa línea de tiempo podemos medir entonces que tomo en cuenta el cierre de ejercicio económico, Ujú. determino cuál es el impuesto sobre la renta, calculo esa base económica correspondiente y procedo a realizar el cálculo, porque la misma ley consagra que hay un procedimiento en el momento que nace la obligación tributaria. Pero resulta que desde hace 7 años, ya estamos en este proceso al cierre del 30 de abril, 7 años que no existe posibilidades de declarar por una plataforma tecnológica y hay un procedimiento que debemos realizar. Que es importante tomar en consideración esa base imponible, que son más de 20.000 unidades tributarias. Su fecha de declaración son 120 días después del cierre de Ok. ejercicio. Que serían más o Procede menos una cuatro declaración, meses. ajá, si son más o menos 4 meses. Ujú. Y además de eso, también existe una declaración eh, estimada que se debe cumplir 190 días después del cierre. Es decir, más o menos como en el mes de junio, y cae una fecha así medio extraña. El 9 de julio. En julio, perdón, cae una fecha extraña, julio, sí. El año que no es bisiesto vence el 9 de julio. Ah, bueno. El año que no es bisiesto, el 9 de julio, y el año que es bisiesto, el 8. 8 de Ay, julio. Dios mío. Entonces, vence una fecha que no estamos acostumbrados a tener en nuestro calendario Exactamente. psicológico, Sí. tributario, Preguntando eso. porque nuestro calendario Sí. psicológico es siempre inclusive 15, 31, 30, los primeros 3 meses, los primeros 4 meses, y en el cambio, en el caso de la LODAFEC, que es el aporte de deporte, son 120 días, y va a depender también del año bisiesto o no. Entonces, algunos terminan el 2030, otros terminan el 29, Claro, porque son 120 días dependiendo, claro. pues 31 de marzo, 31 de enero, son 2 días que me sobran, y depende si cae bisiesto o no, será el 30 o el 29. Por aquí están comentando que ya llegó inclusive la definitiva en una compañía. Sí, Sí, porque va a depender de su cierre de ejercicio económico. Por ejemplo, si el cierre de ejercicio económico de cada entidad Fue en es septiembre, en por ejemplo, septiembre, eso tiene 4 meses para declararlo. Entonces, para declararlo y después y lo que dice hacer la sustitutiva correspondiente. Entonces, en este ujú, caso, estimada. la la estimada. estimada, la estimada. Imagínate, tú vamos a sustituir algo que no tenemos hecho. ¿Ok? Entonces, es parte de eso. Es decir, esta normativa parece mentira, pero en los análisis que nos corresponde hacer de nosotros desde nuestro ámbito profesional y lo hemos conversado nosotros en nuestro comité, es casi nulo el cumplimiento. Si tú empiezas a evaluar empresas, usted cumple con la ley de En deporte, serio. porque su divulgación no es como la del CEN, la Administración Tributaria Nacional, como la LOCTI. Esta divulgación ha sido muy vaga. ¿Ok? Y muchos profesionales desconocen de esta normativa, de su aplicabilidad. Y Ujú. hemos evaluado en algunas entidades donde hacemos auditoría fiscal que tenemos que no cumplen con esta obligación. ¿Ok? Entonces, eso nos ha pasado en algunas empresas, pasa en algunas entidades y algunos de estos profesionales que están aquí con nosotros, seguro que tendrán algún cliente que Exacto, no cumple con esta obligación. ¿Ok? claro. Y es una obligación que debemos tener y tomar en consideración. ¿Ok? Ujú. El pago se hace a través del instituto, se deposita en la cuenta correspondiente, al final van a tener una lámina donde van a ver todas las, tanto de deporte como del OCTI, van a tener allí unos números de enlace, unos correos electrónicos y las cuentas bancarias. Pero además de eso, por supuesto, esta declaración no se hace a través del portal como lo señalaba, sino que se envía a un correo electrónico. Y ese Ujú. correo electrónico es donde se valida
esta declaración, les puedo decir de manera personal que esta gente responde, si cuando digo esta gente, este organismo responde, enviando, cuando yo envío el correo, inmediatamente rectifican, a la semana me está llegando que ya cumplí, y si ya mandé el pago inclusive, ellos me señalan a mí que estoy solvente y me envían mi solvencia, y si inclusive yo no estoy obligado, porque estoy por debajo de las 20.000 unidades tributarias, o doy en pérdida, mando también la información referente a la declaración de renta, a los estados financieros, a mi cálculo financiero. Y envío esa información, me mandan un certificado de no aportante. Es decir, tienes un certificado de aportante cuando toca pagar y de no aportante cuando no te da Ok, cancelación. ¿Okay? fíjate, Es un interesante. tema bastante interesante. De verdad Sí. que quisimos hacerlo un poco distinto a como es un curso Ujú. normal, porque básicamente es el conocimiento de la ley y además eso, por supuesto, lo que sería la obligación y los momentos claves cuando debe realizarse este cumplimiento tributario al Ujú. diferente. ¿Okay? Ok. Al final podemos dar respuesta, si no, yo obviamente va a arrancar Luisana con Lofty, yo voy a ir dejando respuesta en Bueno, eso. entonces ¿Okay? podemos arrancar, seguir por allá. Sí, ya Acá hay vamos. unas cuantas O preguntas no sé aquí, si prefieres responderla porque hay dos preguntas bien Bueno, interesantes, sí. haga las preguntas Ok, allí. No sé fíjate. si prefieres No, dale, no responderla. importa, respondemos una vez. Por Y aquí ya. acá dice le llegó la declaración estimada, Definitiva y la estimada la del año definitiva del año actual. 2025 y una estimada del año 2026. Pero me imagino que tiene que ver con eso que tú Con el dices, cierre dependiendo del cierre. del cierre. Claro, y que seguramente ya debió haber enviado, porque bueno, es conocimiento general que debemos enviar la información por correo. Claro. Así es que funciona. Con los recaudos, como indica Víctor, el ente te responde. Ellos siempre responden 1 o 2 días más tardar, ellos están respondiendo. Ok. Seguramente le da a pagar, entonces el pago de la estimada es en función de la definitiva del año anterior. Claro. Y por eso de una vez le enviaron el cálculo. Bueno, Exacto. cancele el aporte del definitivo y de una vez se desprende de ella el cálculo del Claro, estimado. y cuando le corresponda, Cuando le en todo corresponde. caso, pues. Que la definitiva, bueno, hasta 120 días posteriores al cierre y la estimada hasta 190 días. Exactamente. Ok, entonces por aquí hay una pregunta que tiene que ver con los emprendimientos. Entonces, para ti. En el caso de los emprendimientos, también les corresponde declarar y pagar esta contribución en caso de que la utilidad, por supuesto, supere el monto que están calculando. Me voy a permitir leer a veces que este tema de emprendimiento lo Sí. hemos estado desarrollando en nuestro comité, ¿ok? Y Ujú. me permito leer la respuesta que yo di en este caso de mi apreciación Ok. al respecto y la respuesta de otra persona, Helen, Del comité. del comité. Miembros Estamos hablando del del comité, estamos hablando del Sí. comité. Ok. Ok, una consulta que que está en UTR y una consulta que siempre nos llega a nosotros Ujú. y las preguntas tributarias siempre las compartimos aquí, sean de índole personal o sean de índole general, para generar interacción y apreciación, ¿no? En referencia, la consulta señala de que un colega asevera de que los eh, emprendimientos no tienen personalidad jurídica y por tanto no debe cumplir con una serie de obligaciones. Esa es su apreciación en este Ujú. caso, ¿no? Y eso fue lo que se trajo a discusión dentro del contexto de nuestro comité. Ujú. Helen, que a mi parecer, señala ella, me permito Helen, discúlpame, existe obligación absoluta. No, Helen señalaba, pero la ley de emprendimiento les da a ellos una personalidad jurídica y de obligación a inscribirse en el Registro Nacional de Emprendedores. Y además eso con esa hoja que le emite el Registro Nacional de Emprendedores, va a la Administración Tributaria y saca un RIF. Ujú. Yo voy más allá y yo señalo, a mi parecer existe obligación absoluta y están no sujetos al cumplimiento del registro ante el registro mercantil. Es decir, Es ellos le dan un lógico. eximente Ujú. de no registrarte ante el registro Claro. mercantil y así lo señala Porque la es un ley. emprendimiento, en Ah, teoría está comenzando ajá. alguna operación. E inclusive en su origen y en la DPP, la Ujú. DPP le considera un vacation ley de cumplimiento obligatorio. Exactamente. Es decir, en su origen era 2 años y después fueron 3 años. Siguen dando 3 tres años. años ahorita. 3 años ahorita. Ajá. Sí. Entonces, resulta que la DPP existe obligación de pago cuando pase los 3 años. Es decir, una obligación tributaria. Ujú. En este caso, son una personalidad de hecho y de derecho, porque eso es lo que escribo yo en este caso en el grupo, es una personalidad de hecho y de derecho, ¿ok? Porque están obligadas al cumplimiento
de una serie de condiciones establecidas en la ley que su único eximente es, uno, en DPP, porque están no sujetos en ese primer periodo de vacación ley, y además de eso, de no hacer el registro mercantil. Pero emiten facturas según la providencia administrativa, declaran de IVA si su actividad está sujeta de IVA, deben pagar impuestos de actividades económicas porque así se considera. Así entonces estamos establecidos que en esta misma ley, tanto de LODAFEC, y Luisana hablará del OPTI, no existe en ningún momento que refiera que están exonerados, porque al final se configuran como una personalidad jurídica, se dan a pesar de que es una persona natural, Así es. quien va y introduce un espectro jurídico desde el RIC que le mencionan. Deberían crearle una categoría, como le crearon, por ejemplo, que le deben crear a los condominios, también deberían tener un RIC C en vez de un RIC J, porque los condominios tienen también RIC J, y estos emprendimientos deberían darle un RIC E para poder generar entonces exoneraciones en cuanto a cumplimiento de algunas condiciones. Pero solamente la única exención y la única exoneración que tienen para el cumplimiento es, hasta ahorita, es nada más de inscribirse en el registro mercantil y además de eso, de el Las pago de las pensiones. pensiones. Pero facturan y cumplen con su obligación. Si tienen que obligarse a tener máquina fiscal, tienen máquina fiscal. Retener igualmente. Lo único que no tienen condición de ser sujetos pasivos especiales. Exacto. Porque también lo consagra la misma providencia administrativa. Si la providencia administrativa también les confiere a ellos una serie de no cumplimientos o de no cumplir con algo o no poder hacer algo, pero en materia del OPTI, en materia de LOAFE, que es el que me corresponde ahorita conversar, es para mi concepto, es una personalidad jurídica. Así es. Ahora, Sí le usted corresponde. lo asimila a persona natural. Bueno, ahí tiene que tomar en consideración al respecto, en referencia a eso. Si usted Sí. considera que es una persona natural, y otra de las cosas es, está obligado a llevar contabilidad. Existen los asimilados y los no. Pero realiza una actividad comercial. Es parte de eso. Sí es. ¿Las cooperativas también le corresponden? Una sociedad de personas configuradas dentro del contexto de personalidad jurídica que realizan una actividad económica con fines lucrativos está en la obligación de pago porque así lo configura la base del hecho imponible, el hecho generador del tributo. También están obligados en este caso. Muchas cosas creemos que no estamos obligados en algunos tipos de condiciones. Las cooperativas pagan, les pregunto yo, las cooperativas pagan actividad económica. Entonces queda una pregunta al aire para todos ustedes y véanse en esa figura. Ah, bueno, es que están exonerados, exentos del pago de impuestos de la renta, fino, pero lo consagra la ley. Pero en este caso hay que ver qué establece la ordenanza municipal en materia de actividades económicas, si esa entidad está realizando una actividad económica lucrativa, que así lo establece normalmente el artículo 1 de cualquier ordenanza. Entonces, bueno, sí, tiene una actividad generadora de ingresos y además de eso es con lucro. Bueno, cumplo las condiciones para aportar, en este caso, ISAE. Aquí preguntan que si es un no deducible del impuesto sobre la renta. Eso es totalmente cierto. Sí, Lamentablemente. No deducible. Por eso que es después de impuestos. Ah, bueno, ya por aquí Luisana ya había respondido. Sí, por eso que es después de impuestos. Exactamente. Sí, lamentablemente es uno de los tributos que consideran norma, igual que el IGTF, el IGP, que no son deducibles de impuestos sobre la renta. Contraviene lo que establece nuestros principios tributarios, pero está diseñado así. Bueno, las demás preguntas ya fueron respondidas por Luisana Oportuna. Ayudando al licenciado. Muchas gracias, le agradezco. Tenían ese aporte, dice. Sí. Que preguntó aquí que fue Carlos y que menos mal que mis tintes se niegan a ese aporte. Pero es ciertamente, No exactamente, y es importante que nosotros dejemos registro fílmico, de que cuando digo fílmico es vía correo electrónico, que ustedes le indican a sus clientes, a su patrón, de que existe esta obligación y que ellos se niegan a eso a la hora de cualquier revisión, usted se exima de compromiso. Bueno, eso es parte de lo que se debe colocar en un informe, por ejemplo, un DP7, un DP7, un 67 donde... Porque siempre es responsabilidad del contador. Exactamente. Ustedes lo hacen mal. Siempre es responsabilidad del contador. Bueno, entonces vamos a escuchar a Luisana. ¿Qué nos trae Luisana entonces con respecto a la NOPTI? Muy buenas noches, Maya, Carlos, Víctor,
a nuestros compañeros del comité de tributos que están allí activos. Hay colegas del comité desde principios, allí vi a Arnoldo, a Merlin, a María Cristina, Sí. colegas de la UTR, y bueno, al resto de los colegas y al gremio que nos acompañan esta noche. Bienvenidos una vez más. Vamos entonces a conversar acerca de la LOCTI, que como conversaba Víctor al inicio, es un tributo de temporada siempre, porque todos los meses, al igual que otros tributos, estamos trabajando con la LOCTI, muchísimos contribuyentes. Entonces, bueno, vamos nosotros a ver acá cuáles son esas obligaciones o qué es lo que está establecido en la ley, una ley que nosotros tenemos vigente desde el año 2022, su última reforma en abril 2022, y que por supuesto, bueno, los contribuyentes debieron empezar a aplicar en los años, en los ejercicios económicos que se iniciaron posterior a ese 1 de abril 2022, cuando fue la última reforma de esta ley. Entonces, bueno, siempre que nosotros empezamos el inicio de una norma tributaria, bueno, analizamos esos primeros elementos que nos pueden dar luces de a dónde está dirigido o a dónde está enfocado esta norma para saber cómo nosotros nos vamos a ubicar y si corresponde a cierta calidad de contribuyentes y a quienes no. Entonces, bueno, primero la naturaleza y fundamento del tributo. El objeto tributario de esta norma es dirigir y financiar la generación de ciencia, tecnología e innovación como política pública del Estado. Eso está en el artículo 1 de la ley. Como en toda norma, siempre, a veces hay normas como esta en la LOCTI, que son muy extensas, igual que la ley de deporte. Es muy extensa, tiene, bueno, muchas aplicaciones, muchas cosas allí que se pueden aprovechar. Incluso un dato, nosotros podemos generar actividades y proyectos que podemos inscribir ante el FONACYT para solicitar el financiamiento. Eso incluso está en esa norma. Pero nosotros acá en esta charla, la noche de hoy, nos enfocamos en la naturaleza del tributo al que cierta calidad de contribuyentes están obligados. ¿Quiénes son los obligados y a qué? Entonces, la naturaleza jurídica, esto es una contribución especial para fiscal, porque se paga a un ente en particular para que cumpla con unas funciones que ellos tienen establecidas, como ocurre, por ejemplo, con el Seguro Social o el INSES. Es obligatorio, es de obligatorio cumplimiento para los sujetos que están obligados. Si usted está obligado, no es opcional. No es que si yo decido hacerlo o no. Ahí entra, por supuesto, bueno, nosotros como administradores, contadores, damos la información a los contribuyentes, es a ellos a quienes corresponde, por supuesto, tomar la decisión, porque al final la decisión es de la empresa, del cliente, del patrono, decidir si va a declarar, aportar o no. Pero nosotros, por supuesto, le damos todos los elementos para que ellos puedan tomar esas decisiones acordes y basado en las normas, ¿no? De lo que se debe hacer. Tiene una afectación específica, porque como digo, va directamente al ente recaudador, al FONACYT, que tiene cualidades no solamente para recibir los fondos y administrarlos, sino también para la verificación y control de ese aporte que los contribuyentes están realizando. Aquí hay un principio básico, hay un elemento básico y es distinto de muchos otros tributos, y es que esto se basa únicamente en los ingresos. La base para nosotros determinar y calcular lo que el contribuyente va a cancelar es en función de esos ingresos brutos que haya obtenido. Y existen definiciones tanto en la ley como en el reglamento, aunque la ley, su última reforma es del año 2022, el reglamento es de unos años anteriores. Ya el reglamento de la ley contemplaba la definición de ingresos brutos, aunque no contenía algunos conceptos como el diferencial cambiario, los ingresos por dividendos. Esos se incorporan en la reforma de la ley del año 2022. Y entonces esto lo que nos quiere decir es que todos los ingresos, todos los conceptos de ingresos que tenga un contribuyente son grabados a efectos del aporte LOC. Indistintamente de si, por ejemplo, esos ingresos están exentos o exonerados en otros tributos. Por ejemplo, puede que la actividad que usted desarrolle está exenta o exonerada de impuestos sobre la renta. Bueno, en lo que está grabado. El hecho de que esté exonerado en impuestos sobre la renta no quiere decir que está exonerado en lo. Puede estar exonerado en IVA. Puede que usted venda productos y servicios exentos o exonerados del IVA.
pero el LOCTI está grabado para que se nos fije un poco mejor Ujú. todos los conceptos de ingreso, absolutamente todos, indistintamente de la recurrencia, de la cuantía, de la procedencia, del nombre que le demos a ese ingreso, todos están grabados. Por eso el concepto de ingresos brutos, la totalidad de los ingresos que haya tenido ese contribuyente. Por supuesto, ajá, vamos a avanzar allí un poquito. ¿Qué me dice? Lo que pasa es que no veo bien. ¿A dónde lo quieres? Al centro. En el Ajá. centro. Exacto. Epa, me fui no para el centro, me fui para la avenida La Feria. Bueno, no, ya eso. Ya lo dije. Ajá, Claro, ya pero de es que, allí es que dijimos. igual se sigue viendo pequeña, Ujú. digo, Claro, porque adelante, él no enfoca en la parte ¿dónde para que lo estás? vean un poquito Ok, mejor allá. sí. Entonces, fíjense que allí resumimos un poquito en la parte inferior derecha, no graba la utilidad neta, sino que graba los ingresos brutos, distinto como el deporte, que comentaba Víctor, que bueno, graba ciertamente la capacidad del contribuyente, su capacidad de aportación. Aquí se está grabando directamente el ingreso, sin admitir costos ni deducciones. Entonces, por supuesto, es un tributo con un alto impacto en las finanzas de los contribuyentes de las empresas. Entonces, por supuesto, bueno, es parte de esa planificación fiscal que debemos estar haciendo para esa cuantía de ese monto que, bueno, quizás muchos seguramente mensualmente tienen que estar pagando. Entonces, la previsión de ello. Hablando de quiénes son los contribuyentes, quiénes son las personas obligadas al cumplimiento de este aporte, nosotros debemos considerar, y está en el artículo 30 de la ley, personas jurídicas. No menciona por ninguna parte a personas naturales, quiere decir que los naturales no somos sujetos de la ley. No estamos exentos, no estamos exonerados, no somos sujetos, porque no estamos contemplados en las obligaciones de la normativa. Entonces, allí se especifica quiénes son esas personas jurídicas obligadas e indica compañías anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, muchas que ya con el tiempo se han dejado de utilizar, pero que todavía persisten algunas, sociedades en nombre colectivo, en comandita simple, las comunidades, cualesquiera otras sociedades de personas, las asociaciones, fundaciones, corporaciones, cooperativas, que hace rato hacían consulta de una cooperativa, porque bueno, las cooperativas desde el año pasado están exoneradas de impuestos sobre la renta, pero no quiere decir, como comentaba Víctor, que estén exoneradas del resto de los tributos, a menos que su propia norma lo establezca. Este no es el caso. Y por supuesto, bueno, considerando que todas esas personas jurídicas tengan un establecimiento o base situada en el país, que estén desarrollando actividades económicas en el territorio nacional, estén o no domiciliadas en el país. Porque podemos tener el caso de empresas del extranjero que vengan a desarrollar alguna actividad económica en el país, están por un plazo, por un tiempo corto o por algunos meses. Entonces, esas empresas, en función de las cuantías de los ingresos que ellos perciban por el desarrollo de esas actividades económicas en el país, deben cancelar. Deben hacer un aporte, por supuesto, analizando ese umbral de esos ingresos mínimos que ya vamos a ver. Para analizar, bueno, que ya sé que soy persona jurídica, primero, desarrollo actividad económica en el país, voy entonces a analizar cuál va a ser la base imponible sobre la que yo voy a aportar. Para ver entonces la afectación que eso tiene en el flujo de caja. Exactamente. Ajá, esto es parte. Ya sabes, Ajá, sería esto esta ya parte lo de hemos aquí. conversado. Aquí. Ok, entonces les comentaba, bueno, que es en función de esos ingresos brutos, sin admitir costos, gastos ni deducciones. Aquí solamente se consideran exenciones y exoneraciones, y eso es un punto importante que de la propia ley. Pero la ley no tiene ni exenciones y tampoco O exoneraciones. sea, que no hay nada. No hay nada. Los que dicta el Ejecutivo y no ha dictado Y ninguno. no ha dictado ninguno. Entonces, todos los ingresos. Que si es ingreso por diferencial cambiario, pero la caja se movilizó un solo mes en el año. Bueno, por el ingreso, el diferencial cambiario de ese mes, usted está obligado a contribuir también, porque es por la totalidad de los ingresos del contribuyente. Ajá, esto es parte de información que ya hemos visto. Voy a seguir. Ok. Ahí,
Aquí está la aquí. Voy aquí, primera parte. Entonces, ¿quieres decir algo más? Sí, anteriormente se hacía, cuando no era mensual, sino que era anual, ¿verdad? Igualito había un cálculo Había mensual, un cálculo, sí. había un cálculo mensual y la gente podía ir a pagar, inclusive ahorita, inclusive hacía una definitiva. Una Y ahorita también definitiva lo anual. hacen, ¿no? Claro, hasta la ley del año 2014, que Sí, tuvimos vigente, hasta el año 2022, la declaración era solamente anual, se hacía una declaración definitiva anual y los ingresos se analizaban, bueno, si los ingresos del contribuyente excedían las 100.000 unidades tributarias del año, entonces estaba obligado a aportar un porcentaje de esos ingresos. exacto. Sigue siendo anual, pero acá se agrega también que debemos hacer unas estimadas mensuales y esas declaraciones estimadas mensuales nacen en función de lo que yo haya declarado del año anterior. Por ejemplo, vamos a ubicarnos que la mayoría trabajamos con contribuyentes que su fecha de cierre es el 31 de diciembre. Entonces, ubiquémonos que mi fecha de cierre del año fue el 31 de diciembre de 2025. Yo debo visualizar, tener la cuantía total de esos ingresos del cierre del año 2025 y tomar esos ingresos en bolívares y dividirlos entre la tasa de cambio de mayor valor vigente del 1 de enero. Pero el 1 de enero era feriado. ¿Qué tasa voy a tomar? La tasa que se publicó para el 2 de enero. ¿Ok? Entonces, si mis ingresos superaban ese monto mínimo que tenemos allí, que está en el artículo 30, de 150.000 veces el tipo de cambio de mayor valor, que es conocido por todos, que la moneda de cambio de mayor valor es el euro. Entonces, si esos ingresos en bolívares que yo obtuve al cierre del año, los divido entre esa tasa de cambio del 1 de enero, que ya sabemos que como es día inhábil, voy a utilizar la tasa del 2 de enero, y supero los 150.000 euros, soy aportante local. Debo hacer entonces la declaración anual definitiva que tengo hasta el segundo trimestre posterior al cierre. A veces parece un trabalengua, tanto comentario y tanta definición técnica que está en la ley. Entonces, si yo cerro en diciembre, tengo hasta el 30 de junio para hacer la declaración definitiva anual. Y esa declaración definitiva anual, ¿con qué la voy a hacer? Bueno, entre los pasos y el procedimiento que está en la página del SITCAI definida para esto, nosotros adjuntamos la declaración de impuestos sobre la renta, tal como está establecido en la ley y en la providencia número 15, que fue emitida en febrero de 2024, en donde se van a totalizar todos los conceptos de ingresos que haya tenido el contribuyente. Los conceptos de ingresos de fuente territorial, ingresos de fuente extraterritorial e incluso los ingresos exentos o exonerados de impuestos sobre la renta. Quiere decir que entonces esto aplica a las cooperativas que están exoneradas de impuestos sobre la renta, pero no están exoneradas en los... Exactamente. Entonces aquí ellos comprueban la totalidad de los ingresos que haya percibido ese contribuyente. ¿Ok? Entonces tenemos hasta junio para esa declaración definitiva anual. Hago el aporte si mis ingresos excedieron esos 150.000 euros, pero además de ese aporte definitivo nace la obligación de hacer la declaración estimada mensual. Okay. Por eso es que no podemos esperar hasta junio para nosotros hacer esos cálculos, sino que el mismo enero lo tengo que estar haciendo. Porque el aporte mensual empieza, por ejemplo, si mis ingresos del año 2025 superaron los 150.000 euros. Ok, yo tengo hasta junio para la obligación de la definitiva mensual. Pero a partir de enero, el primer mes de mi nuevo ejercicio, estoy obligado a empezar a hacer estimaciones mensuales. Entonces allí se complica un poco porque, bueno, veníamos acostumbrados a unas declaraciones anuales y pasar ahora a unas declaraciones mensuales nos puede complicar un poco. Entonces, bueno, pensemos similar a como hacemos con las alcaldías, que a las alcaldías también les pagamos un porcentaje mensual. Simplemente que la alcaldía, bueno, es en función de unas ventas y aquí sobre la totalidad de los ingresos. Y que igual tenemos una alícuota, un porcentaje. Esos porcentajes, allí en el centro de la presentación, tenemos tres grupos de alícuotas del 0.5%, que es donde está ubicada la mayoría de los contribuyentes, el 1%, que son quienes tienen una capacidad económica intermedia, allí están ubicados, por ejemplo, las empresas dedicadas al sector hidrocarburo,
que son de capital privado. Ellos aportan el 1%. Y en el 2% tenemos a empresas con una mayor capacidad de ingresos, por así decirlo, por el tipo de actividad que desarrollan, por ejemplo, las empresas que se dediquen a la fabricación de licores, tabacos y sus derivados, y las empresas de los sectores de juegos de mita y azar. Son entonces a quienes corresponde el 2%. ¿Listo? Solamente allí, un poco sobre la modificación de la ley de hidrocarburos, de los cuales le exoneran, por decir A así. esas empresas. A esas empresas dedicadas al sector de hidrocarburos le exoneran el pago del LOCTI, Deporte y FONA en primera instancia. Incentivan no, señalan que algunas actividades, desde el punto de vista de, el municipal, como actividad económica, también estarán exentos también del pago de impuestos. Es decir, las empresas de hidrocarburos quedan excluidos ahora de LOCTI y de Deporte, y de FONA inclusive. ¿Okay? Eso fue uno de los beneficios para la inversión en el sector petrolero. ¿Okay? Para alentar la inversión de otras empresas en el sector en el país. Entonces, bueno, ya aquí nosotros conocemos que tengo que hacer una declaración definitiva, tengo que hacer una declaración mensual si estoy obligado, si mis ingresos del año anterior superaron esos 150.000 euros. Ahora aquí surgen algunas dudas porque, por ejemplo, muchas personas preguntan, bueno, si yo no excedo esos 150.000 euros, ¿tengo que declarar? Y ciertamente sí. En la ley está establecido, artículo 35 o 36, si no me equivoco, está allí establecido que las personas jurídicas deben informar al ente recaudador, al FONACYT, la cuantía de sus ingresos, para ver, bueno, si ciertamente tú aportaste en función de los ingresos completos y cómo ellos se van a dar por informados a través de esa declaración que haces en el SITCAI, adjuntando la declaración de impuestos sobre la renta. Es similar al deporte, de que indistintamente de que te dé a pagar o no, estás obligado a declarar, a cumplir con el deber formal. Porque una cosa es cumplir con lo material, que sería pagar, pero están todos obligados en estos dos aportes a el procedimiento de la declaración de cumplir con ese deber formal. Similar al deporte, bueno, si no te da a pagar, te va a emitir un certificado de no aportante indicando que estás solvente. ¿Okay? Pero entonces, así no exceda los 150.000 euros, hay que cumplir con esta declaración. Claro, eso da respuesta a la pregunta que tenemos aquí. Que dice que tengo una duda con el opt-in. Si la empresa no es aportante, la declaración mensual, ¿debo hacerla con el monto de venta o en el monto a declarar va en cero? Okay. Es que no sé si colocar el monto de las ventas o me da a pagar y me da a pagar. Y si das respuesta al final, para que continúes la pregunta, que te faltan poco para después entrar a la rueda de preguntas. No, es la única pregunta que tenemos. Hasta ahorita. Podemos aprovechar y la respondemos rapidito. Fíjate que ciertamente la empresa no es aportante, hace su declaración definitiva, pero no está obligado al pago de la estimada mensual en el año nuevo, en el ejercicio nuevo, porque su obligación del aporte mensual nace de haber tenido que pagar en la definitiva del año anterior. Entonces no le corresponde hacer ninguna declaración porque no está obligado. Ya con haber presentado su declaración definitiva del año anterior, ya allí se evalúa la cantidad de sus ingresos y no está obligado. Ahora, ha sucedido caso, me comentaban empezando el año, que a una empresa adjuntó su impuesto sobre la renta para hacer su declaración definitiva anual, no le daba a pagar de la definitiva anual, pero le pidieron que hiciera la estimada. Que se le indica, bueno, haga la estimada y pague y adelanta eso. Pero es que no debes cumplir algo con lo que no estás obligado. Entonces, si yo no estoy obligado a pagar, ¿qué voy a anticipar? ¿Qué voy a pagar? Entonces, crearle una carga financiera innecesaria al contribuyente cuando no está obligado. Claro, en todo caso pudiera suceder que a pesar de que en el primer semestre no está obligado a hacer esa estimada, pero que en los últimos 6 meses los ingresos son superiores. Exacto. O sea, a lo mejor ahí al final le va a dar algo que cancelar, pero todavía no. Iría la definitiva en este caso. Iría la definitiva. Exactamente. Así es.
porque puede que finalice el año. Ujú. Lastimosamente, el año pasado tuvimos una devaluación bastante importante, aunado a una inflación bastante alta, Claro. y hubo empresas que del año 2025 tuvieron que hacer pagos estimados mensuales, porque Ujú. la cuantía de sus ingresos en 2024 fueron bastante altos. Ujú. Esta empresa, por ejemplo, yo le llevo los ingresos quincenalmente evaluados en una tasa de cambio oficial promedio, y al final del año, por decirte una cantidad, la empresa en todo lo que facturó en el año fueron $215,000. Pero la tasa de cambio del euro del 2 de enero le dio 121,000 euros. O sea, por el aumento tan prolongado, tan acelerado de la Ujú. tasa de cambio. Ok. Entonces, a esa empresa, claro, todo lo que pagó en 2025 le correspondía pagarlo, porque su obligación nació en diciembre de 2024. Pero desde el 2025 definitiva no le tocaba pagar, y estimada 2026 tampoco. Entonces ese monto le quedó allí como un crédito fiscal, Dios como mío. saldo No que se va a habiendo, aprovechar a futuro cuando le corresponda cuando pagar. tenga algún excedente así, o sea, que. Exactamente. Entonces por eso es que hay que evaluar allí Ujú. muy bien el impacto que se tiene y bueno, cumplir ciertamente con la obligación que hay. Claro, claro. Aquí les muestro lo que les comentaba acerca de el concepto de ingresos brutos que tiene la ley. En el recuadro en la parte superior derecha tiene el concepto de ingresos brutos que todavía está en el reglamento que es anterior a esta ley del año 2022. Y allí había conceptos que no estaban incluidos, por supuesto, y allí se tenía la consideración de que eran la totalidad de los ingresos sin tomar en cuenta costos y deducciones. Y en la parte de abajo, en ese recuadro central, que tienen unas letras en rojo, que es extraído del artículo 31 de la ley, y lo coloco así textual porque allí están todos los conceptos de ingresos que son grabados para lo. Y me permito leerles. A los efectos de esta ley se entenderá por ingresos brutos los ingresos, proventos y caudales que de modo habitual, accidental o extraordinario, indistintamente de la recurrencia que tenga, devengan los aportantes por cualquier actividad que realicen. Entonces aquí te indican que son todos los ingresos. Incluso que esto se incorporó porque no estaba en la ley anterior, los ingresos por diferencial cambiario, los ingresos obtenidos por intereses, dividendos, por colocación de bonos, sea cual fuere su denominación e ingresos operativos, entre otros, sin admitir costos ni deducciones. O sea, no es la utilidad, no es la renta que haya tenido, es la totalidad de los ingresos que haya tenido ese contribuyente. Esto es un impuesto inclusive desde el punto de vista eh, de norma, de que si yo tengo pérdida, igual lo tengo que pagar. Es decir, no importa cuál es mi situación financiera, mi capacidad económica para yo poder contribuir, me obligan a pagar. Es decir, si yo no tengo dinero, tengo que pagarlo igual. Tiene que estar incluido dentro de la estructura. Entonces, esa parte de la ley de precios justos, que establece que los costos no se pueden incluir los tributos, entonces devienen que hay una obligación sobre esto. De esta obligación se deriva no de la capacidad económica, sino de la obligación tácita de tú solamente tener ingresos, sin importar tu capacidad contributiva y tu capacidad económica. Sí. Algo que contraviene nuestra norma magna, en este caso, que es nuestra Constitución. Sí, sí. Voy adelante, jefe. Aquí. Epa. Esto lo que tú decías. Fíjense que, ajá, aquí lo que les comentaba de que para corroborar los ingresos del contribuyente, pues se va a validar la totalidad de los ingresos que estén en la declaración de impuestos sobre la renta. En la página 3, nosotros tenemos, por ejemplo, la casilla 711, que es la que habitualmente utilizamos para nuestras declaraciones de renta, en donde están los ingresos netos de fuente territorial. Pero en la página siguiente están los ingresos netos de fuente extraterritorial. Bueno, para quienes obtengan ese tipo de ingresos, por supuesto, los reportan acá. Y en la 970 irían los ingresos propios de actividades exentas y exoneradas, de las actividades exentas y exoneradas para la declaración de impuestos sobre la renta. Entonces se van a considerar la totalidad de los ingresos de estos tres rubros para ser determinados si para la LOCTI el contribuyente está obligado. Y estos son propis, importante. Ahí faltó. Me había emocionado.
Vamos a hacerle las dos preguntas que están en el chat. Tengo, bueno, queda una. ¿Cuál es la otra que Hay una tengo? referente a que, buenas noches, excelente conversatorio informativo. Una Ajá. duda, una empresa recién constituida está obligada a inscribirse a tener su RIF, por supuesto, y esperar el cierre de ejercicio 2026, que está recién constituida, para cumplir con estas obligaciones respectivas, con sus declaraciones respectivas en cuanto a los y a los AFEC. Entiendo si dice aquí el colega recién constituidas porque se constituyeron ahorita en el Ahorita, año 2026. 2026. Ujú. Hay que ver siempre la fecha de cierre. A veces no nos damos cuenta que hay empresas que no cierran en diciembre y asumimos que todas finalizan en diciembre. Entonces, posterior a su primer cierre de ejercicio, asumiendo, bueno, que termine en diciembre o en el que sea, posterior a su primer cierre de ejercicio económico, es cuando se va a evaluar las obligaciones que él tiene con esta Mensuales. contribución. Ujú. Indistintamente de que le vaya a dar a pagar o no, hay que informar. Pero igual tienen una definitiva al cierre. Claro, igual hay una definitiva al cierre y allí nacerá su obligación de la Claro, estimada mensual si corresponde. Pero ciertamente tiene que esperar el cierre para poder declarar, porque Claro. no puedes declarar sin una base de gravabilidad. En este caso. Aquí dicen que por error adjunté un archivo errado por impuestos sobre la renta. ¿Hay manera de volver a cargar el archivo? El sistema se lo va a rechazar. Bueno, uno dice el sistema, pero el funcionario que está del otro lado, sentado en el sistema, va a verificar y va a ver que no corresponde esa declaración. Quizás no es el documento de la declaración o es de un año anterior, un año que no procede. Entonces, el mismo sistema se lo va a reflejar como rechazado y le va a pedir que adjunte nuevamente la declaración que corresponde. Okay. Claro que hay que ver también en LOCTI, si es primera vez que usted se registra o primera vez que va a declarar, le van a solicitar a través del sistema que adjunte las últimas 4 declaraciones de impuestos sobre la renta, ¿ok? Para verificar, bueno, si este es su primer año, simplemente adjunta el primer año. Pero si tiene años anteriores, le van a solicitar hasta los últimos 4 años para ellos verificar su obligación de ese tiempo. Quizás en algunos años no le da a pagar, quizás le da a pagar solamente este, bueno, le emitirán el certificado de no aportante de los años anteriores y le generará el pago del año que corresponde. Perfecto. Ya saben entonces qué hacer. Sí, fíjense lo que yo les mencionaba respecto al cálculo, el cálculo al cierre de diciembre 2025, mueve un poquito. ¿Sí? Ajá, sí. La parte Fíjense. azul. Ajá, la Ok, parte, allí. Allí tenemos, por ejemplo, el lado izquierdo, conceptos de ingreso, bueno, un poquito cómo nosotros podemos tener estructurado todos esos conceptos de ingreso que tenga el contribuyente. Y bueno, tiene ingresos por su venta de sus bienes o servicios que él comercializa, ingresos por intereses bancarios, bonos de la deuda pública, ingresos por diferencial cambiario, otros ingresos por concepto de arrendamientos, comisiones. Tiene la totalidad de sus ingresos. Toma esos ingresos, como ya les había indicado, evalúa en función de la tasa de cambio del día siguiente posterior al cierre, la tasa de mayor valor, que es el euro, y si excede los 150.000 euros, sabe que va a pagar. ¿Y qué va a pagar? Va a tomar entonces de esos ingresos la alícuota que le corresponde, que para la mayoría de los contribuyentes es el 0,5%, y ese es el monto entonces del aporte definitivo que va a cancelar. Entonces allí, como les indicaba hace un momento, nacen dos cosas. La declaración definitiva, que tiene hasta el sexto mes o segundo trimestre posterior al cierre, y empieza en función de ello a hacer su declaración mensual. Esa declaración mensual tiene un plazo, esa declaración estimada mensual. Si ya sé que estoy obligado al aporte definitivo del año pasado, para esa estimada mensual tengo hasta 30 días posteriores al cierre. Si yo finalicé el año en diciembre, tengo hasta el 30 de enero para hacer esa declaración. La declaración de enero. La declaración De estimada de enero. 2 años. Exactamente. Pero resulta, siempre hay un pero, que para hacer esa estimada mensual hay que adjuntar la declaración de impuestos sobre la renta. Porque en la Providencia 15 de febrero de 2024 establece que esa declaración se podrá, y indica esa palabra podrá, se podrá basar en los ingresos de la declaración de impuestos sobre la renta que usted haya hecho. Entonces, la mayoría de los contribuyentes puede que no tengan la declaración de impuestos sobre la renta el 30 de enero.
a menos que usted sea sujeto pasivo especial y tenga hasta el 29 para declarar. Entonces, Wow. ¿qué pasa si usted no tiene la declaración de impuestos sobre la renta, pero está obligado a la estimada mensual? No quiere decir que usted no va a declarar. Allí también está establecido, bueno, que si no lo hace, con base en el impuesto sobre la renta, deberá, y allí se te señala la obligación, deberá el contribuyente empezar a declarar en función de los ingresos brutos que vaya teniendo mes a mes. Entonces la gente te pregunta, bueno, tomo solamente las ventas, tomo las ventas más el diferencial que voy a tomar en cuenta. Recordemos el concepto de ingresos brutos que define la ley. Entonces, ya en enero, porque nosotros llevamos la contabilidad limpia y depurada mensualmente, Hasta yo y ya, el 30 de enero. yo ya los primeros días de enero, los primeros días de cada mes, yo sé cuántos fueron mis ingresos del mes pasado. Entonces yo voy a declarar en función de la totalidad de esos ingresos que yo tuve, ¿ok? Y tengo hasta 15 días posteriores al mes. Por ejemplo, la declaración estimada de enero, tengo hasta el 15 de febrero. Okay. ¿Con qué la voy a hacer? Con la totalidad de esos ingresos de enero, el 0,5% o la alícuota que me corresponda pagar, eso es lo que yo voy a cancelar. Y el sistema está diseñado ya para que usted allí anote cuáles fueron la totalidad de sus ingresos, te muestra tu alícuota, te hace el cálculo que nosotros debemos tener en un papel de trabajo, porque el sistema se puede equivocar, para Claro. nosotros validar que nos está haciendo los cálculos correctos. Aquí es importante también añadir que entre esos artículos 3 y 5 de la Providencia de febrero de 2024 se establecen que cuando usted está obligado a la declaración estimada, que ya sabemos en dónde se origina, usted debe cumplir hasta terminar el año con sus declaraciones mensuales. No es que porque es estimada, bueno, voy a declarar este mes y el otro mes no, y 2 meses sí, y en diciembre no, porque es la fiesta. Usted tiene que cumplir con la obligación todos los meses, porque en cualquier momento usted puede ser objeto de una revisión o de una fiscalización por parte del FONACYT para evaluar que usted declaró bien, hizo bien su declaración definitiva anual y que las declaraciones estimadas las está haciendo sobre la base correcta. Supongamos que no hay, que ya declaró y todavía no ha terminado el mes de enero, pero ya declaró el impuesto sobre la renta y va a tomar como base lo correcto, pues. Ese monto se divide entre 12 y ese es el monto base para el cálculo. Exactamente, ese es el beneficio, y por así decirlo, porque bueno, todos debemos buscarle lo positivo y todos tienen Exacto. un beneficio. Sí, Ese es el beneficio de hacer la estimada del año nuevo con el impuesto sobre la renta del año anterior, porque él te va a tomar, bueno, el mismo monto que te toca pagar de la definitiva, que tienes hasta junio, te lo va a tomar el mismo monto y te lo va a dividir entre los 12 meses. ¿Okay? Pero si cumples con el plazo en los 30 días posteriores al cierre. Por eso es que es importantísimo registrar muy bien los datos, porque cuando la empresa se inscribe en el SITCAI, te consulta tu fecha de cierre. claro. Para ver ciertamente, similar a impuestos sobre la renta, el señal para ver cuál es tu fecha de cierre, para ver los plazos que tienes para cumplir con esa obligación. Claro. Perfecto. Ah, por aquí hay otras. No, pero entonces seguimos y al final entonces respondemos las preguntas. Sí, aquí está todo ahorita, yo te lo digo de lo de esta. Sí, sí, ya esta página acá ya es un resumen. Ajá. El registro en el SITCAI, en la página web en la que nosotros debemos presentar la declaración de la LOCTI. Ya vamos a dar respuesta a las preguntas que están aquí. Entonces, bueno, como última parte, no menos importante, siempre dejamos para el final el tema de las sanciones, porque, bueno, hay unas sanciones para que las personas sepan que están obligadas. Deberes formales de cumplir, yo les mencionaba ese artículo 35 de la ley, el deber de declarar los ingresos brutos obtenidos en el ejercicio, y bueno, se hace en ese procedimiento que está en la página web, el SITCAI, para usted registrar su declaración de impuestos sobre la renta y que ellos evalúen la cuantía de esos ingresos y si usted es aportante o no. Se debe, por supuesto, pagar los aportes dentro de los plazos establecidos
llevar igualmente sus registros contables y financieros que respaldan la información declarada, como hacemos en todos los tributos, que bueno, podemos ser objeto de revisión y fiscalización por parte de cualquier ente recaudador, y suministrar cualquier información que el FONACYT solicite. Allí hay, por ejemplo, cuando usted se registra en el SITCAI, entre los recaudos, que lo obligatorio es el RIF, el acta constitutiva y las últimas 4 declaraciones de impuestos sobre la renta, ahí hay una información opcional. Y en esa información opcional están estados financieros por sus notas revelatorias y la licencia de actividades económicas. Y eso es en el caso, por ejemplo, los estados financieros, si usted no tuvo ingresos, te pueden solicitar que presentes los estados financieros preparados por un contador público para ellos verificar que ciertamente el contribuyente no tuvo ingresos. No solamente que presentes una declaración con ingresos cero, sino además respaldado por unos estados financieros muy bien preparados para entonces respaldar esa información de que no le corresponde pagar cuando no tuvo ingresos. ¿Podemos entonces hacer la pregunta aquí? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Sí, claro. Bueno, creo que nada más queda una pendiente porque dice, ¿y qué sucede si una empresa no quiere registrarse? Se ven los casos de que si lleguen a la empresa en un proceso de fiscalización y otro caso, si se registró y no se carga la información porque así lo deciden los socios, ¿cuál sería la consecuencia? Hay que recordar un poco lo que establece la Constitución, el código, e inclusive en la última modificación que se va a centralizar todos los tributos. Ya tenemos experiencia de muchas alcaldías que se han ido a una nueva plataforma. Igualmente pasó con la FONA. Y lo más seguro es que ocurra también con la LODAFEC. Es decir, que todo va a estar centralizado. En el momento que usted tenga su inscripción en el CENIAT, tenga su inscripción en la alcaldía, tenga su inscripción en LOCTI, tenga su inscripción en LODAFEC, si alguno de ellos usted no se inscribió y no declara, téngalo que por seguro que le van a salir allí. Porque pasó ahorita, por ejemplo, algunas alcaldías que se incorporaron al nuevo sistema que se viene desarrollando de las declaraciones de alcaldía, así como el de FONA, de que algunas entidades que querían sucursales a nivel nacional, se les aparecieron ahorita dentro de esa plataforma que no irían declarando en esas otras porque no tenían ya actividades allá o porque iban retirados físicamente esa sucursal, y resulta que nunca lo participaron a la administración tributaria municipal y ahora están apareciendo dentro de su plataforma todas las declaraciones pendientes de esos municipios. Entonces es importante de que le hagamos saber a nuestros contribuyentes, a nuestros patronos, a nuestros clientes, que es el contribuyente responsable, de que existe las probabilidades de que muy pronto le toquen la puerta, le envíen un correo para señalarle, porque ahora se está centralizando todo en una sola plataforma, que es donde venimos declarando las alcaldías, y se incorporó la FONA y el INSES también se incorporó a esta nueva plataforma que se viene desarrollando de manera tributaria. ¿Ok? Esto es una comparación entre LOCTI y LODAFEC, por supuesto, tiene que ver con un poco de cada uno de los hechos generadores. No lo voy a presentar, ahí ustedes que hagan el capture correspondiente. Por supuesto, uno es mensual a través de la obligación tributaria de su aportación estimada en otra, la base imponible de uno es un distinto, los porcentajes son distintos, el pago corresponde a fechas distintas, el sujeto activo, quien es el que va a recibir el tributo, es distinto. Es importante que ustedes tengan en consideración esa comparación entre ambas normas. Pero, por supuesto, una de las cosas que siempre nos ocurre, no sabemos por dónde o cómo nos comunicamos con el organismo, y aquí les presentamos algunos puntos de contacto que tienen cada una de estos organismos que hemos recogido a través de, por supuesto, nuestra experiencia en este devenir tributario desde el comité y, por supuesto, nuestra ejercicio profesional, donde ahí le señalamos tanto la OAFEC como la LOCTI, tanto algunos teléfonos, algunos correos institucionales y las cuentas bancarias donde deben depositar el aporte correspondiente. ¿Okay? Es parte de un eslogan que tiene las plataformas de los organismos públicos que dice: trabajamos juntos para un país más activo, innovador y competente. Los aportes que ustedes realicen impulsan el deporte, la ciencia, la tecnología y la innovación en Venezuela.
Para nosotros, desde el Comité de Asuntos Tributarios del Estado de Carabobo, es un placer siempre compartir mensualmente con algunos devanines, por supuesto, Bueno, y de verdad que agradecido siempre a nuestro colegio, agradecido con nuestro gremio y sobre todo con nuestra junta, Carlos Castillo siempre ya pendiente, sí, nuestra señor. bella Amalia Torrealba, nuestra seis, de verdad que gracias Luisana, No, agradecido bueno, por gracias a estar. ustedes. De verdad, nosotros también estamos muy agradecidos por este apoyo que siempre nos dan mensualmente. Tú lo has dicho, algunos meses no podemos, pero siempre se trata de cumplir con el objetivo. Y de verdad que, bueno, ya tenemos ya 2 temas más. Ya tenemos el tema del mes que viene, no lo voy a Sí, decir, pero ya lo tenemos está ya listo. listo Ya está para el mes de definido. mayo. Ya está Sí, cocido. exactamente. Sí, ya está definido lo que otros colegas y compañeros del comité van a venir a comentarnos finalizando mayo. Exactamente. Entonces, bueno, la invitación es para que estén pendientes en el... YouTube mañana. ¿Cómo? YouTube Ah, ok. La invitación es para que estén siempre pendientes en el CIGEN porque allí es donde vamos a colgar la información. Y me está comentando por aquí, Carlos, que mañana tienen este programa ya colgado en nuestro... YouTube del colegio. en nuestro canal de YouTube. Entonces, así que ahí lo pueden repetir si lo quieren volver a ver. Entonces, bueno, nos queda más que despedirnos. Muchísimas gracias por el apoyo que Una también. pregunta. Hay Una pregunta. Si una empresa tiene varios años sin declarar y decide ponerse a derecho, puede comenzar a declarar y cuáles serían las posibles consecuencias. Bueno, ponerse a derecho en cualquiera de las dos significa, por supuesto, que inclusive el organismo le va a solicitar los últimos 4 años. Si tiene más años, va a tener esa ventaja que tendría un vacación de no aportación de los años anteriores. Pero por lo menos 4 años, póngase a derecho, es importante para evitar sanciones a futuro. Va a tener sanciones por pagos extemporáneos, intereses moratorios, multas, Pero van a ser menores. pero van a tener menos riesgos a Ujú. futuro. Y además se la pongo a derecho, por supuesto, y ya ahorita tendrías 2025 con 26, 24, 23, 22, te exigiría que desde el 22 cuelgues información y harías la aportación correspondiente de esa fecha. Sí, Es parte de todo lo que nos corresponde a nosotros como profesionales que creemos en un país, que creemos en nuestra profesión, darle a conocer a los contribuyentes, en este caso a nuestros clientes, que existen unas obligaciones que deben cumplir a fin de evitar sanciones peores a futuro. Bueno, con esa respuesta nos despedimos entonces hasta el próximo conversatorio. Pendiente porque probablemente tengamos un conversatorio no con el comité de principio de asuntos, sino con algún otro comité que probablemente sea el de principio. Así que bueno, nos despedimos. Gracias, Carlos, también por allá y nos vemos en la próxima oportunidad. Chao, Chao, buenas chao. noches. Chao. Chao. Y el audio. yo tengo pagado acá.